Meditaciones sobre el Tarot. Un viaje hacia el hermetismo cristiano, de Valentín Tomberg. Carta octava. La justicia. El arcano del equilibrio. El Hijo y el Espíritu. He ahí todo cuanto se nos ha otorgado. Por lo que toca a la unidad absoluta o el Padre, nadie ha podido verlo, ni lo verá en este mundo, sino es en el octanario, que constituye de hecho la única vía por la que se puede llegar hasta él. De Desnombres, de Louis Claude de Saint-Martin. ¿Quién guardará a los guardianes? Problema fundamental de la jurisprudencia. Querido amigo desconocido, el séptimo arcano nos ha enseñado cómo se alcanza el equilibrio interior. El octavo nos enseña cómo este equilibrio se conserva una vez alcanzado. Y el noveno, finalmente, nos mostrará el método o vía que se le abre a quien ha sabido alcanzar y mantener el equilibrio. En otros términos, el séptimo arcano nos dice cómo lograr el equilibrio o la salud. El octavo nos muestra el mecanismo del equilibrio microcósmico y macrocósmico. Y el noveno nos enseñará la vía de la paz o vía media del desarrollo espiritual equilibrado, que es propio del hermetismo entendido como una síntesis de mística, gnosis, magia y ciencia. La lámina del octavo arcano representa a una mujer sentada en un sitial amarillo entre dos columnas, vestida de una túnica roja y cubierta de un manto azul. En sus manos sostiene respectivamente una espada y una balanza, ambas de color amarillo, y en la cabeza lleva una triple tiara rematada por una corona. El conjunto de la lámina evoca la idea de la ley, que se interpone entre la acción libre de la voluntad individual y la esencia misma del ser. El hombre puede actuar según su libre albedrío. La ley reacciona ante esa actuación mediante efectos visibles o invisibles. Pero tras esta reacción está el fondo y la entraña de la realidad última, el ens realissimum de Santo Tomás de Aquino, que confiere a las reacciones de la ley universalidad, regularidad e inmutabilidad. La ley se interpone entre la libertad del hombre y la libertad de Dios. Tiene su asiento entre dos columnas, la de la voluntad, Jaquín, y la de la providencia, Boaz. No actúa, solo reacciona. Por eso la representa una mujer y no un hombre. La corona que lleva indica que su dignidad y misión le vienen de arriba, del Ser Supremo, de la providencia. La balanza y la espada que tiene en sus manos indican lo que guarda, el equilibrio, y cómo lo guarda, sanción del equilibrio, en el terreno de las libres voluntades individuales. Habla así: me encuentro sentada en el tribunal, situado entre las voluntades individuales de los seres y la voluntad universal del ser. Soy guardiana del equilibrio entre lo individual y lo universal. Tengo el poder de restablecerlo cada vez que es violado. Soy el orden, la salud, la armonía, la justicia. La balanza significa el equilibrio, orden, salud, armonía y justicia, y la espada el poder de restablecerlo cada vez que la voluntad individual peca contra la voluntad universal. Tal es el sentido general de la lámina, que, por así decirlo, salta a la vista desde el comienzo de la meditación sobre el octavo arcano. No obstante, ese sentido general, por más que muchos lo consideren como la meta de sus esfuerzos tendentes al conocimiento, no es sino la antecámara del sentido hermético. Este no se halla en la generalidad obtenida merced al proceso de abstracción, sino en la profundidad,
lograda por el método de la penetración. Las respuestas generales conseguidas por medio de la abstracción son, en realidad, otras tantas cuestiones o tareas asignadas a la penetración. Efectivamente, cuanto más abstracta es una idea general, mayor es su superficialidad. La idea más general y abstracta que existe en filosofía es la del absoluto, por ejemplo en Hegel, pero es a la vez la idea más superficial del mundo. Al significarlo todo, no expresa nada. Podrás morir, y desde luego vivir, por Dios. Mas nunca morirás mártir por el absoluto, ya que morir por el absoluto equivale a morir por nada. La idea del absoluto es sólo sombra de sombras, en tanto el Dios vivo es prototipo de prototipos, lo que significa Padre Universal. No tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo capítulo 20. Uno de los significados de este primer mandamiento es que no hay que sustituir la realidad espiritual de Dios por la abstracción intelectual de Dios. Se peca, pues, contra el primer mandamiento cuando, en lugar del ser ígneo, luminoso y vibrante de vida, se pone el principio o concepto abstractos, ya de la causa primera, causa prima, ya del absoluto, que en verdad no son sino imágenes talladas mentalmente o ídolos fabricados por el intelecto humano. No pequemos, por tanto, tampoco nosotros, contra el primer mandamiento, ni sustituyamos la realidad de la justicia por imágenes fabricadas o ideas abstractas. Ello no quiere decir, ni mucho menos, que hayamos de abrazar la causa de los iconoclastas intelectuales, que en todo concepto y toda idea abstracta ven únicamente ídolos. En efecto, todos los conceptos e ideas abstractas pueden convertirse en iconos o sagradas imágenes cuando se les considera no como fin, sino como principio de la vía del conocimiento de la realidad espiritual. Las hipótesis no desempeñan en la vida intelectual el papel de ídolos, sino el de imágenes sagradas. Nadie tiene una hipótesis por verdad absoluta, como nadie adora una imagen sagrada, tomándola por realidad absoluta. Aun así, las hipótesis son fecundas por cuanto nos conducen a la verdad, guiándonos a la totalidad de nuestra experiencia, como a su vez los iconos o sagradas imágenes lo son por llevarnos a la experiencia de la realidad espiritual que representan. Un icono es el comienzo del camino hacia la realidad espiritual. No se pone en lugar de ésta, como en la idolatría, sino que da impulso y dirección hacia ella. De la misma manera, el concepto y la idea abstracta no reemplazan la verdad espiritual. Antes bien, los impulsan y dirigen hacia ella. Evitemos, pues, las Escila y Caribdis de la idolatría y de la actitud iconoclasta intelectuales, y consideremos las ideas abstractas como hipótesis que nos guían hacia la verdad, y las imágenes o símbolos como nuestros guías hacia la realidad. No cometamos el error de querer explicar un símbolo reduciéndolo a algunas ideas abstractas de carácter general, ni tampoco el de querer concretar una idea abstracta revistiéndola de una alegoría. Busquemos, por el contrario, la experiencia práctica espiritual de la verdad y realidad, tanto con ideas abstractas como con imágenes concretas. El tarot, en efecto, es un sistema u organismo de ejercicios espirituales. Es, ante todo, práctico. Si no lo fuera, no valdría la pena que nos ocupáramos de él. Consideremos, pues, el arcano representado por la justicia como invitación al esfuerzo de nuestra conciencia por llegar a experimentar la realidad de dicho arcano y a comprender la verdad que expresa. Primero de todo, hay que hacer notar que la realidad y verdad de la justicia se manifiestan en lo relativo al juicio, ya que emitir un juicio acerca de algo constituye un acto
que tiene por objeto el hallazgo de la justicia. Los jueces de los tribunales no son los únicos que juzgan. Todos juzgamos en la medida en que pensamos. Todos nosotros, en cuanto seres pensantes, somos jueces, puesto que cualquier problema o cuestión que tratamos de resolver da lugar a una sesión de nuestro tribunal interno, donde se cotejan y sopesan los pros y los contras antes de pronunciar el juicio. Todos somos jueces, buenos o malos, pero lo somos, y de la mañana a la noche ejercemos casi sin cesar la función de juez. El mandamiento «no juzguéis» equivaldría, pues, al de renunciar a pensar. Pensar es juzgar, verdadero y falso, bonito y feo, bueno y malo, son juicios que pronunciamos muchas veces al día. No obstante, una cosa es juzgar y otra condenar. Se juzgan fenómenos y actos, mas no pueden juzgarse los seres como tales, ya que esto rebasaría la competencia del juicio del pensamiento. No hay que juzgar a los seres, inaccesibles, decimos, al juicio del pensamiento, que sólo se funda en la experiencia fenoménica. Así, el juicio negativo acerca de los seres o su condenación no es posible en realidad, y en este sentido debe entenderse el mandamiento cristiano «no juzguéis». Ello significa «no juzguéis a los seres, no condenéis». El que condena se arroga una función de la que es incapaz. Miente al presentar como verdad y justicia un juicio desprovisto de todo fundamento. Podemos decir a nuestro prójimo, actúas como un insensato, pero quien le dijere, eres un insensato, merece ser castigado con el fuego de la gehenna. Véase Mateo capítulo 5. Hay que conocer, por tanto, lo que se sabe y lo que se ignora cuando se pronuncia un juicio. Y siempre se ignora el ser nouménico del otro, es decir, su alma. Por eso ningún juicio humano puede alcanzar el alma. ¿Y la intuición? ¿Nada tiene que ver con esto? Cierto que existe y desempeña aquí algún papel. Sin embargo, la intuición no acusa nunca, por tratarse de una percepción nacida de la simpatía y el amor. Asume siempre el papel de la defensa, de abogado. Al percibir el alma de los seres, solo ve en ellos la imagen de Dios. Viendo esto, y sabiendo que el alma del pecador es siempre la primera víctima de cualquier pecado o crimen que se pueda cometer, la intuición no puede desempeñar otro papel que el de abogado. El proverbio «comprenderlo todo es perdonarlo todo» se refiere a la comprensión de dentro, intuitiva, y no a la comprensión de fuera, fenoménica y discursiva. La emocionante fórmula del papel de la intuición en el ejercicio de la justicia nos es dada en la plegaria del Maestro crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23. Estas palabras implican tres hechos. Primero, lo que hacen es criminal desde el punto de vista fenoménico. Segundo, el juicio se remite al Padre. Tercero, todo ello va acompañado del alegato «perdónalos», fundado en la certidumbre, debida a la percepción intuitiva de que no saben lo que hacen. Gracias al reconocimiento del papel intuitivo de la razón, distinto del de la búsqueda y comprobación de los hechos por el entendimiento, la estricta justicia de este último ha sido corregida por la equidad, aequitas, en la jurisprudencia de los países que han aceptado los principios del derecho romano y del derecho anglosajón. El derecho estricto es lo que el entendimiento encuentra después de confrontar los hechos con la ley vigente. La equidad es lo que la razón cree necesario modificar en el derecho estricto, luego de comparar éste con lo que intuitivamente ha percibido del ser humano, cuya suerte está en juego. Precisamente para hacer valer la equidad
o juicio intuitivo de la razón, la civilización cristiana creó, en el ejercicio de su justicia, la institución del jurado. Antes del cristianismo no existían jurados. Ni la mujer de Pilato, ni la gran multitud del pueblo y mujeres que lloraban y se lamentaban por él, tenían voto en el tribunal del procurador romano. El jurado de entonces solo podía llorar, como las mujeres de Jerusalén, o parlamentar en secreto con el juez, como la mujer de Pilato. La equidad era la que así lloraba en las calles de Jerusalén, y la intuición de la razón la que susurraba advertencias al oído de Pilato por boca de su mujer. Y debido a la ausencia de un auténtico jurado como órgano judicial de equidad, se vio Pilato forzado a recurrir al acto, monstruoso en justicia, de abdicar su función de juez, lavándose las manos y transfiriéndola al acusador. Ahora bien, la justicia solo se ejerce de veras cuando todos los hechos pertinentes en pro y en contra del acusado son primero establecidos y sopesados por el entendimiento, y luego remitidos al juicio de la razón. Las tres funciones de la justicia, instrucción, debates y decisión, corresponden a los tres grados del conocimiento, hipotético, argumentativo e intuitivo, designados respectivamente por Platón como doxa, u opinión hipotética, dianoia, o conclusión basada en argumentos, y episteme, o percepción intuitiva. En efecto, los hechos establecidos y presentados por la instrucción sirven de base a las respectivas hipótesis culpable y no culpable de la acusación y la defensa. Los debates que siguen tienen por objeto llegar a una conclusión fundada en argumentos expuestos a favor o en contra de una y otra hipótesis. La decisión tomada por el jurado se entiende en principio como el fruto del esfuerzo de la conciencia por elevarse sobre la apariencia de los hechos y del formalismo de la argumentación lógica, para llegar a una percepción intuitiva del caso en el plano estrictamente humano. La equidad tiene, pues, la última palabra. En suma, puede decirse que el proceso del ejercicio de la justicia humana consiste en el esfuerzo aunado de las tres facultades cognoscitivas del hombre: la facultad de formar hipótesis a partir de datos suministrados por los sentidos, doxa; la facultad de argumentación lógica o apreciación de los hechos en pro y en contra de tales hipótesis, dianoia; y por último, la facultad intuitiva, episteme. Esto supuesto, hemos de añadir que la estructura de la justicia justa humana no es ni puede ser más que una imagen o analogía de la estructura de la justicia divina y cósmica. La cábala judía lo pone de relieve con mayor claridad que ninguna otra corriente tradicional. En ella, el sistema llamado árbol de las sefirot consta de 3 columnas, derecha, izquierda y media. La columna de la derecha o de la misericordia comprende las sefirot Jokmah, sabiduría, Gesed o Gedulah, gracia, misericordia y magnificencia, y Netzach, victoria o triunfo. La columna de la izquierda o del rigor está constituida por las sefirot Binah, inteligencia, Geburah o Pajad, rigor y temor, y Hod, gloria u honor. Las sefirot de la columna media son Keter, corona, Tiferet, belleza, Yesod, fundamento, y Malkut, reino o reinado. La columna de la derecha es a menudo llamada la columna de la gracia o de la misericordia, mientras la de la izquierda lleva el nombre de columna del rigor. Estas dos columnas, que el Zohar considera como las del bien y el mal metafísicos, corresponden
desde el punto de vista de la justicia, a la defensa y la acusación, mientras la columna media corresponde a la equidad. El sistema de las 10 sefirot se basa en un equilibrio móvil, con tendencia a restablecerse en caso de que se produzca una disimetría momentánea. Es el sistema de la balanza. Explica Warrain en la Teodicea de la Cábala. Una balanza, en su estado más sencillo, consta de un eje fijo, columna media, generalmente vertical, un ástil que forma con ese eje una T o cruz, y dos platillos suspendidos en los extremos del ástil. La balanza da lugar a 3 relaciones fundamentales. Primero, el equilibrio entre los platillos establece una mutua correlación. Segundo, su común suspensión de un punto de apoyo y el mantenimiento de todo el sistema por un soporte evocan una relación de subordinación. Tercero, el distinto papel de ambos platillos en la pesada introduce entre los extremos opuestos una diferenciación merced a la cual se produce una orientación o corriente. Fin de la cita. Según esto, el sistema de las sefirot equivale a un sistema de balanza establecido simultáneamente en los 4 mundos o planos: el mundo de la emanación, Olam HaAtzilut, el mundo de la creación, Olam HaBeriah, el mundo de la formación, Olam HaYetzirah, y el mundo de la acción, Olam HaAsiah. Tanto en sentido vertical, o sea, el de la balanza, que establece y restablece el equilibrio entre lo de arriba y lo de abajo, como en sentido horizontal, el lado de la gracia y el del rigor. La pesada se efectúa, pues, por medio de los 2 platillos, uno a la derecha y otro a la izquierda, y de otros 2, uno arriba y otro abajo. La obra horizontal de la balanza, derecha e izquierda, es la ley de la justicia que mantiene el equilibrio entre la libertad individual de los seres y el orden universal. Es, en último término, el karma como ley que rige la liquidación de las deudas mutuas entre los seres. Pero la obra vertical de la balanza, cielo-tierra, rebasa la justicia del karma, ya que aquí se trata de la justicia de la gracia. Gratia gratis data, la gracia gratuitamente otorgada. El sol brilla por igual sobre buenos y malos. ¿Es esto justo? ¿Existe una justicia de la gracia que sea superior a la justicia protectora, distributiva y punitiva de la ley? Tal es el caso. Existe la otra justicia, la justicia sublime de la gracia que constituye el sentido del Nuevo Testamento. En efecto, el Antiguo Testamento es respecto al Nuevo Testamento lo que el karma es con relación a la gracia. También ésta se sirve de la balanza, es decir, de la justicia. Trátase de la balanza cuyos platillos están uno en la tierra y el otro en el cielo. La oración dominical, el Padre Nuestro, nos revela el principio de la justicia de la gracia y el de la operación de pesar con la balanza cielo-tierra. Dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el Maestro después añade: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 6. El Maestro es formal respecto a la balanza que opera entre el cielo y la tierra. Vuestro Padre no os perdonará si no perdonáis a los hombres. He aquí la ley, la operación infalible e implacable tierra-cielo. Que de esta balanza depende no solo el perdón, sino todo cuanto toca a los dones de lo alto, procedentes de la plenitud del Espíritu, se deduce con claridad de las palabras del Maestro en el Evangelio, acerca de la oración dominical. Si pues vosotros siendo malos,
¿Sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos? ¿Cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Lucas capítulo 11. El sol, como decíamos, luce igualmente para buenos y malos, pero hay que abrir las ventanas de la oscura habitación para que su luz entre en ella. La luz del sol no ha sido en modo alguno creada o merecida por nosotros. Es puro don, gratia gratis data. Con todo, hay que abrir las ventanas para que entre en nuestra morada, como también hay que abrir los ojos para verla. El sentido práctico de la balanza cielo-tierra es el de la cooperación con la gracia. El esfuerzo humano no interviene, pues, para nada, en el obrar de la gracia. Por sí solas, ni la elección de arriba, calvinismo, ni la fe de abajo, luteranismo, bastan para cumplir con las exigencias de la balanza cielo-tierra. Elegidos o no elegidos, con fe o sin ella, nos es menester, por ejemplo, perdonar aquí abajo a los hombres sus ofensas, para que las nuestras nos sean perdonadas allí arriba. Existe una correlación, no de medida, sino de naturaleza, entre el platillo de abajo, esfuerzo, y el de arriba, don, de la balanza cielo-tierra. Esta correlación entre el esfuerzo de abajo y el don de arriba no es, lo repito, de medida o cantidad, sino de sustancia o calidad. Puede que mi perdón de una sola ofensa del prójimo acarree el perdón de 1.000.000 de ofensas de la misma naturaleza. La balanza cielo-tierra no pesa la cantidad. Su operación se ciñe enteramente al ámbito de la calidad. Por eso no hay ninguna justicia cuantitativa en la relación entre los esfuerzos de abajo y los dones de arriba. Estos rebasan siempre la medida de la justicia cuantitativa. Es importante comprenderlo, sobre todo cuando se trata de la flagrante injusticia del infierno eterno, que una vida, o varias, poco importa, limitada en el tiempo, es capaz de provocar. El infierno eterno, sin embargo, solo es injusto desde el punto de vista meramente cuantitativo. Comparando el escaso número de años de vida en la tierra con la infinitud de la eternidad, llegamos a la conclusión de que la medida del castigo es desproporcionada con la medida de la falta, y por tanto no hay justicia. Mas consideremos el problema del infierno eterno, no desde el punto de vista de la cantidad, lo que es absurdo, pues en la eternidad no existe el tiempo, sino del de la calidad. ¿Cómo se plantea entonces este problema? La respuesta que obtenemos al abandonar la correlación cuantitativa entre tiempo y eternidad es la siguiente. Quien penetra en la religión de la eternidad sin una gota de amor entra en el infierno eterno. En efecto, el infierno no es otra cosa que vivir sin amor, y vivir sin amor en la región de la eternidad es vivir en el infierno eterno. Dice Berdyaev, el infierno es el estado de un alma incapaz de salir de sí misma. Es el egocentrismo absoluto, el aislamiento perverso y tenebroso, a saber, la impotencia definitiva para amar. Ese estado subjetivo del alma no es ni largo ni breve, es tan intenso como la eternidad. Así también, la dicha que un santo experimenta en la visión de Dios es tan intensa como la eternidad. Aun cuando solo dure un instante a los ojos de un observador que lo mire con el reloj. La región de la eternidad es la de la intensidad más allá de cualquier medida de cantidad que podamos tomar del tiempo y el espacio. La eternidad no es una duración infinitamente prolongada. Es la intensidad de la calidad, que comparada con el tiempo y traducida así al lenguaje cuantitativo, no tiene otro equivalente que el de una duración infinita. Berdyaev escribe a este respecto. Durante nuestra vida en la tierra,
nos es dado experimentar sufrimientos que nos parecen sin fin. Y esas aflicciones, que no duran para nosotros un minuto, una hora o un día, sino una eternidad, revisten a nuestros ojos el carácter de tormentos del infierno. Objetivamente, tales penas podrán durar un minuto, una hora o un día, pero en su calidad subjetiva de eternas, las experimentamos como tormentos del infierno, y así las designamos. Cuando Orígenes dice que Cristo permanecerá clavado en la cruz y que el Gólgota no dejará de existir mientras la última de sus criaturas no haya sido salvada del infierno, sus palabras expresan una verdad eterna. ¿Qué más podremos añadir sino amén? El infierno eterno es el estado del alma aprisionada en la cárcel de sí misma, sin esperanza de liberación. Eterno significa aquí sin esperanza. Todos los suicidios cometidos por desesperados atestiguan la realidad del infierno eterno como estado del alma. Antes de poner fin a sus días, el suicida experimenta el estado de desesperación total, es decir, el infierno eterno. Por ello, prefiere la nada a ese estado de desesperación. La nada es, de hecho, su última esperanza. Al contrario, la felicidad eterna, el cielo, es el estado del alma henchida de infinita esperanza. No se trata de una felicidad que dura un número infinito de años. Su calidad de eterna le viene de la intensidad de la esperanza. De idéntica manera, la intensidad de la desesperación confiere al estado del alma que llamamos infierno su calidad de eterno. La agonía de Getsemaní, que originó el sudor de sangre, fue eterna. Aquella noche, la de Getsemaní, no se midió en horas. Fue y es, sin medida, eterna. A causa de esta eternidad, Cristo sudó sangre, no a causa de una prueba temporal y por ende pasajera. Conoció el infierno eterno por experiencia, pero salió de él, y así hemos recibido nosotros la buena nueva de que no sólo la muerte es vencida por la resurrección, sino también el infierno por Getsemaní. La majestad de la victoria sobre el infierno, anunciada con las palabras «Yo soy», les hizo dar con el rostro en tierra a las gentes de la cohorte y a los esbirros de los sumos sacerdotes y fariseos que venían a prender a Jesús. Juan capítulo 18. A su vez, el alma de Orígenes se prosternó frente a la victoria sobre el infierno eterno y quedó sobrecogida por la revelación que contenían las palabras «Yo soy», pronunciadas por aquel que acababa de salir de ese infierno. De ahí que Orígenes supiera a ciencia cierta que no habrá condenados cuando llegue el fin del mundo, y que hasta el diablo se salvará. Quien haya meditado en el sudor de sangre de Getsemaní y las palabras que anuncian la victoria eterna sobre el infierno, «Yo soy», sabrá también a ciencia cierta que el infierno eterno existe como realidad, pero estará vacío en la consumación de los siglos. El sudor de la sangre en Getsemaní es la raíz del origenismo, la fuente de su inspiración. Mas la buena nueva de la victoria eterna sobre el infierno eterno no ha sido comprendida ni por los griegos, que buscan la sabiduría, ni por los judíos, que quieren milagros. Solo pueden comprenderla los cristianos. Los griegos, en efecto, niegan la realidad del infierno eterno como incompatible con la idea de un Dios que es a la vez bueno y todopoderoso. Los judíos se atienen a la condenación eterna e insisten en un infierno eterno y poblado, pues de lo contrario Dios, el juez supremo, carecería de absoluto poder punitivo. Niegan así la infinidad del amor divino. Únicamente los cristianos aceptan y comprenden la locura y flaqueza de la cruz, es decir, de la obra de amor infinito llevada a su término por el amor mismo.
Para ellos, los medios no solo no santifican el fin, sino que deben identificarse con él. Saben que el amor no será nunca enseñado ni aprendido, con ayuda del rigor y el temor. El amor conquista directamente los corazones por su valor, belleza y verdad, mientras el temor a la condenación eterna no hará jamás florecer el amor en ningún corazón humano. No es el rigor de la estricta justicia donde vemos el amor del Padre para con su Hijo pródigo, sino en el festín con que este Hijo es recibido. Los griegos dirán, empero, que el Padre sabía de antemano que su Hijo regresaría, al no quedarle a éste otra opción, y que el drama no fue sino aparente. La actuación del Padre constituyó un ardid de la razón, Listen der Vernunft, según Hegel. Los judíos dirán que el poder del Padre intervino en el alma del Hijo pródigo, ordenándole irresistiblemente volver al hogar paterno. Así, la alegría y el recibimiento festivo del Padre de la parábola permanecen incomprensibles, tanto para los adoradores de la sabiduría de Dios, los griegos, como para los de su poder, los judíos. Solo los adoradores del amor de Dios, los cristianos, entienden que la historia del Hijo pródigo es un drama real, del amor real y de la libertad real, y que la alegría y el festín del Padre son tan auténticos como lo fue el sufrimiento del Padre y del Hijo antes de su reunión. Comprenden también que la historia del Hijo pródigo es la de todo el género humano, y que ésta es un drama del amor real de Dios y de la libertad real del hombre. Griegos, judíos, cristianos, adoradores de la sabiduría, del poder y del amor de Dios. Hay siempre muchos griegos y muchos judíos en el seno de la Iglesia y del cristianismo en general. Ellos son los responsables de todas las herejías contra la fe y la moral, y a ellos también se deben las divisiones y cismas surgidos en la comunidad cristiana universal. Así, desde el principio, judíos y griegos van a tratar de transformar el hecho central del amor divino, la encarnación del Verbo y la persona del Dios hombre, en un hecho de poder o de sabiduría. Jesucristo no es más que el Mesías, el hombre ungido y elegido que Dios nos ha enviado, enseñaban los judíos, ebionitas y discípulos de Cerinto, quienes negaban la encarnación divina como incompatible con la omnipotencia de Dios. El Verbo se ha encarnado, pero no es Dios, sino su criatura, enseñaban a su vez los judíos del siglo IV, los discípulos de Arrio, inspirados por la idea de que el poder divino basta para crear un ser de tal perfección que esté en condiciones de consumar por sí mismo la obra de la salvación, sin que tenga que encarnarse el propio Dios. Hay dos personas en Jesucristo, una divina y otra humana, decían los griegos conocidos por el nombre de nestorianos, los cuales veían un infranqueable abismo entre la sabiduría divina absoluta y la sabiduría humana relativa, no pudiendo admitir que aquella se uniera con ésta sin mengua ni oscurecimiento. No hay más que una sola naturaleza en Jesucristo, enseñaban al contrario los judíos llamados eutiquianos, quienes, ciegos a la unión de ambas naturalezas, divina y humana, por el amor, sin que ninguna de ellas se pierda en la otra, y sin que entrambas se pierdan, engendrando una tercera naturaleza, creían que la unión de las dos naturalezas sólo podía ser sustancial, y que la omnipotencia divina era bien capaz de realizar ese milagro alquímico de fundirlas sustancialmente. Los judíos posteriores, denominados monofisitas y jacobitas, reasumieron la doctrina del eutiquianismo y fundaron sus propias iglesias. Al mismo tiempo, los griegos, convencidos de que no hay sino sabiduría o ignorancia, siendo la primera espíritu puro y la segunda materia, negaban la realidad de dos naturalezas en el Dios hombre y por ende la encarnación misma, ya que,
Según ellos, la encarnación de la sabiduría equivaldría a su reducción al estado de ignorancia. Por eso los docetas enseñaban que la humanidad del Verbo era sólo aparente y el cuerpo de Jesús un mero fantasma. El griego Apolinar, del siglo IV, creyó modificar la proporción entre las dos naturalezas y reducir en 1/3 la presencia de la naturaleza humana en Jesucristo. Enseñaba que la naturaleza humana completa consta de 3 principios: cuerpo, alma y espíritu. La humanidad de Cristo constaba sólo de 2, cuerpo y alma, ya que su espíritu humano había sido reemplazado por el Verbo divino. Una vez más, nos hallamos aquí ante el típico escrúpulo griego de querer conservar intacta la sabiduría divina, sin que venga a oscurecerla ningún elemento humano. Así, los griegos, entregados a la causa de la preeminencia de la sabiduría divina, y los judíos, abogando por la de la supremacía del poder de Dios, se han esforzado en el transcurso de los siglos por destronar el principio del amor en favor del principio de la sabiduría o del poder. El combate por el principio del amor, comenzado en la antigüedad, prosiguió durante el medievo y ulteriormente. Todavía continúa hoy en torno de la Iglesia, dentro de la Iglesia y en el fondo de toda alma cristiana. La lucha entre realistas extremos y nominalistas extremos no era, al fin y al cabo, más que una lucha entre griegos, realistas, y judíos, nominalistas. Otro tanto puede decirse de la que se dio entre racionalistas, ratio mobilior potestas, y voluntaristas, voluntas nobilior potestas. Para los realistas y racionalistas, las ideas eran realidades objetivas y la razón en Dios era superior a su voluntad, mientras que los nominalistas y los voluntaristas opinaban que las ideas eran sólo nombres o abstracciones útiles para clasificar los fenómenos, siendo en Dios la voluntad superior a la razón. Para estos últimos, Dios es en primer lugar voluntad todopoderosa. Para aquellos, Dios es antes que nada razón de infinita sabiduría. Y el amor de Dios. Este tercer principio, eminentemente cristiano, es el que ha mantenido el equilibrio de la cristiandad en el correr de los siglos y la protege aún hoy contra la desintegración y decadencia. Todo cuanto en ella hay de paz se debe al principio de la supremacía del amor. En efecto, la victoria completa del realismo, con su fe en lo general a expensas de lo individual, habría acabado por ahogar el cristianismo en el rigor y la crueldad. Allí tenemos, para probarlo con suficiente claridad, el hecho histórico de la Inquisición, que ponía en práctica el dogma fundamental del realismo: lo general es superior a lo individual. Y la victoria completa del nominalismo habría a su vez ahogado y desintegrado el cristianismo en la relatividad de las opiniones, creencias y revelaciones individuales. Así lo demuestran con absoluta certeza los centenares de sectas protestantes y la diversidad de credos personales en el seno de las mismas. No, la unidad del cristianismo en el espacio, iglesia, y tiempo, tradición, no es debida ni al rigor realista ni a la indulgencia nominalista, sino a la paz del equilibrio entre las tendencias griega y judía, equilibrio que la tendencia cristiana del amor ha logrado establecer y conservar. De no haber sido así, el mundo cristiano estaría hoy dividido en 2 campos, uno sofocante, dominado por el tedio hugonote, y el rigor puritano de una especie de calvinismo. Calvino era realista. Y otro donde cada familia y hasta cada persona tendría su pequeña religión y su iglesia privada. Lutero era nominalista. Con lo que el cristianismo como tal quedaría reducido a una mera abstracción, un nombre o palabra, mere vox, flactus vocis. He ahí lo que está en juego
cuando se evoca el símbolo de la balanza. En el movimiento hermético u ocultista, topamos con los mismos conflictos que en el cristianismo en general. También allí hay griegos, judíos y cristianos. Los judíos buscan milagros, es decir, realizaciones mágicas, y los griegos aspiran a una teoría absoluta que sería, respecto a las filosofías exotéricas, lo que el álgebra es respecto a la aritmética. Así, Martínez de Pasquali y su círculo de discípulos practicaban la magia ceremonial con el propósito de llegar incluso a la evocación del propio resucitado. Johannes Wronski, al contrario, elaboró un sistema absoluto de filosofía de las filosofías, que debía servir para comprender y situar en el puesto que le corresponde toda filosofía pretérita, presente y futura. Fabre d'Olivet y Saint-Yves d'Albedre, autor de un sistema de los criterios básicos de todas las doctrinas filosóficas, religiosas y científicas del pasado, presente y porvenir, representan la tendencia griega por excelencia dentro del movimiento hermético u ocultista. Eliphas Levi y los continuadores de su obra en los siglos XIX y XX hasta hoy, autores de escritos sobre la magia y la cábala prácticas, representan en cambio la tendencia judía. Louis Claude de Saint-Martin, tras haber colaborado con el círculo íntimo de los discípulos de Martínez de Pasquali, se disoció de este grupo y de la obra de su maestro. Lo hizo como amigo, no como adversario, sin poner en duda la realidad de la magia practicada en dicho círculo. Se separó de sus colegas porque había hallado la vía interior, cuyas experiencias y realizaciones superan en valor las de la magia, teurgia, nigromancia y magnetismo artificial. En carta fechada del año 1797, escribe Saint-Martin: «Estas claridades, nacidas de la práctica de los ritos de alta teurgia, deben pertenecer a quienes han sido directamente llamados a utilizarlas, por orden de Dios, y para la manifestación de su gloria. Y cuando así han sido llamados, no hay por qué inquietarse de su instrucción, pues reciben entonces sin oscuridad alguna 1000 veces más nociones, y nociones 1000 veces más seguras, que las de un simple aficionado como yo podría darle sobre todas esas bases. Querer hablar de ello a otros, y sobre todo en público, es estimular inútilmente la vana curiosidad, y trabajar más por la ufanía del escritor que para provecho del lector. Si es cierto que en mis antiguos escritos yo mismo cometí tales errores, aún los aumentaría si persistiera el seguir por ese camino. Así, mis nuevos escritos hablarán mucho de esa iniciación central que, por nuestra unión con Dios, puede enseñarnos todo cuanto debemos saber, y muy poco de la anatomía descriptiva de ciertos puntos dedicados sobre los cuales desearíais que os diera mi opinión». Fin de la cita. Habiendo encontrado la verdadera teurgia en la esfera de la vida espiritual e interior, Saint-Martin abandonó la teurgia ceremonial o externa. Por otra parte, ello no le empujó por la vía grandiosa de las aventuras intelectuales, de la creación de un sistema filosófico absoluto. Se mantuvo práctico. Solo cambió la forma de su práctica, pasando de la magia ceremonial a la magia sagrada o divina, que se funda en la experiencia mística y la revelación gnóstica. Saint-Martin representa así la tercera tendencia en el movimiento hermético de Occidente, la tendencia cristiana. Como el cristianismo en general, tampoco el hermetismo se ha desintegrado, y ello gracias a los cristianos, que en su interior mantienen el equilibrio entre judíos y griegos. Si así no fuera, tendríamos ahora dos literaturas y dos movimientos divergentes, sin más elementos en común que algunos vestigios de la antigua terminología. Una de ambas corrientes, la griega, llegaría quizás al arqueómetro de los arqueómetros pasados, presentes y futuros,
y la otra, la corriente judía, a la operación zodiacal de la evocación de los 12 tronos. Sin embargo, la fuente de la vida y viabilidad de toda corriente hermética a lo largo de las distintas épocas no se encuentra ni en la teoría intelectual ni en la práctica de la magia. Dicha fuente aparece bien precisada por Hermes Trismegisto, el sabio precristiano, en el diálogo Asclepius. Puedo en verdad declararte, casi proféticamente, que no habrá después de nosotros ningún amor sincero a la filosofía, la cual sólo consiste en el deseo de conocer mejor la divinidad, mediante una habitual contemplación y una santa piedad. Muchos, en efecto, la están ya corrompiendo con toda suerte de sofismas. La mezclan con diversas ciencias inteligibles, con la aritmética, la música y la geometría. Mas la pura filosofía, la que no depende sino del amor a Dios, sólo puede interesarse por las demás ciencias en la medida en que éstas la induzcan a admirar, adorar y bendecir el arte y la sabiduría divinos. Adorar la divinidad con sencillez de corazón y de alma, venerar las obras de Dios, dar gracias a la voluntad divina, que es la única plenitud del bien. He aquí la filosofía no empañada por ninguna mala curiosidad del espíritu. Asclepius, versos del 12 al 14. Repuesto en la época cristiana, con todos los cambios que esta reposición implica, ese enunciado precristiano nos muestra la raíz eterna del hermetismo, su fuente de vida y de viabilidad. El texto citado, si se mira desde el punto de vista de un enriquecimiento del saber, resulta sumamente trivial. Cualquier monje piadoso y ufano de su piadosa ignorancia, un cisterciense del siglo XII, por ejemplo, podría haber sido su autor. Pero consideremos ese mismo texto bajo el aspecto de la voluntad. Tomémoslo como programa de acción milenaria del pasado y del porvenir. ¿Qué nos dice entonces? Nos dice, en primer lugar, que hay 3 impulsos fundamentales en el esfuerzo humano, tendente a levantar el edificio de la ciencia y la filosofía, o sea, en el esfuerzo de la aspiración al conocimiento. Tales impulsos son, primero, la curiosidad, que busca conocer por conocer, según el popular principio de el arte por el arte. Segundo, la utilidad, que nos conduce, movidos por las necesidades de la vida humana, al esfuerzo de investigación, experimentación e invención, para hacer fructiferar nuestro trabajo, preservar la salud y prolongar la vida. Tercero, la gloria de Dios, donde no hay ni curiosidad ni utilidad práctica, pero como dice el gran paleontólogo de nuestro tiempo, Pierre Teilhard de Chardin, el enorme poder del atractivo divino introduce en nuestra vida espiritual un principio superior de unidad, cuyo efecto específico es santificar el esfuerzo humano. Cita de El medio divino. Hay saber por saber, saber para mejor servir al prójimo, y saber para mejor amar a Dios. El saber por saber se refiere, en último término, a la promesa de la serpiente en el paraíso: seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Así pues, el hombre se interna por este camino buscando su propia gloria. Por eso el hermetismo antiguo, el hermetismo de la cábala judía y el hermetismo cristiano condenan unánimemente la curiosidad o el saber por saber como vano, temerario y nefasto. Esto mismo se desprende de la lectura del fragmento intitulado Core Cosmu, hija o pupila del mundo, del libro sagrado de Hermes Trismegisto. Es obra audaz el haber creado al hombre, ese ser de ojos indiscretos y lengua gárrula, destinado a escuchar lo que no le atañe, de olfato inquisidor, y que con su prensil facultad del tacto lo ha de medir todo hasta el exceso. Es a él a quien has decidido,
Oh Creador, dejar libre de todo cuidado, a Él que en su audacia os hará contemplar los bellos misterios de la naturaleza. Los hombres arrancarán las raíces de las plantas y examinarán las cualidades de sus jugos. Escrutarán la naturaleza de las piedras y abrirán por la mitad a aquellos vivientes que carecen de razón. ¿Qué digo? Disecarán a sus semejantes en su afán de indagar cómo han sido formulados. Incluso investigarán qué clase de naturaleza se esconde en lo más hondo de los santuarios inaccesibles. Perseguirán la realidad hasta en lo alto, ávidos de aprender, por sus observaciones, cuál es el orden establecido del movimiento celeste. Y entonces, ¿no acabarán esos desgraciados, armados de su indiscreta audacia, por elevarse hasta el cielo? Core Cosmú, fragmento 23. En el mismo texto de Core Cosmú, el demonio Momus levanta esta acusación contra el espíritu inquisidor del género humano. Un espíritu pletórico de fuerza que desafía toda aprehensión tanto con la masa de su cuerpo como con la potencia de su pensamiento. He aquí, no obstante, la defensa de la facultad cognoscitiva del hombre por Hermes Trismegisto, en el discurso que le dedica a su hijo Tat, y que lleva por título La clave. El hombre es un viviente divino que debe ser comparado no al resto de los vivientes de la tierra, sino a los que viven allá arriba, en el cielo, y que llamamos dioses. O más bien, si osamos decir la verdad, el hombre realmente hombre está todavía por encima de esos dioses, o al menos hay otra igualdad de poder entre él y ellos. En efecto, ninguno de los dioses celestiales traspasará la frontera del cielo para descender a la tierra. El hombre, al contrario, se eleva hasta el cielo mismo, y lo mide, y sabe lo que en el cielo está arriba y abajo, enterándose de todo lo demás con exactitud. Y, maravilla suprema, ni siquiera necesita para ello abandonar la tierra y establecerse allá en lo alto. Tan lejos llega su poder. Hay que atreverse a decirlo. El hombre terreno es un dios mortal, el dios celeste un hombre inmortal. Corpus Hermeticum, Tratado 10, la llave. Ahí tenemos la acusación y la defensa. Momus, el acusador, está en lo cierto al afirmar que el impulso que aspira al mero saber por saber es condenable. Pero Hermes Trismegisto lo está también al decir que la facultad cognoscitiva, aplicada a la gloria de Dios o al servicio del prójimo, es justa y bien fundada. Hay, pues, un saber legítimo y hasta glorioso, y un saber ilegítimo, vano, indiscreto y temerario. Ahora bien, el hermetismo, su alma y su vida, representa en la historia humana la corriente milenaria del conocimiento por la gloria de Dios, mientras el cuerpo de las modernas ciencias oficiales se debe ya a la utilidad, ya al ansia de saber por saber, es decir, a la curiosidad. Nosotros, los herméticos, somos teólogos de esa sagrada escritura reveladora de Dios, que se llama el mundo, así como los teólogos de las otras sagradas escrituras reveladoras de Dios, son herméticos por cuanto dedican su esfuerzo a la gloria de Dios. Y de la misma manera que el mundo no es sólo un cuerpo material, sino también alma y espíritu, así las sagradas escrituras no son únicamente letra muerta, sino alma y espíritu. De ahí que nuestra triple ciencia del triple mundo haya siempre estado dedicada a la gloria de la Santísima Trinidad en el correr de los siglos, como lo está la triple ciencia de la revelación divina por las sagradas escrituras. No hemos sido llamados, tanto nosotros, teólogos del mundo, como vosotros, teólogos de las sagradas escrituras, a velar ante el mismo altar y desempeñar el mismo cometido de no llegar que se apague en el mundo la lámpara encendida a la gloria de Dios.
No es nuestro deber común proveerla del óleo santo, del esfuerzo humano, para que su llama no llegue jamás a extinguirse y dé siempre testimonio de Dios por el hecho mismo de existir de siglo en siglo sin apagarse. ¿No ha llegado ya por fin el momento en que nosotros, herméticos, nos demos cuenta de que, gracias a la Iglesia, tenemos el aire que respiramos, así como un lugar, abrigo y refugio en este mundo de materialismo, estatismo, tecnologismo y psicologismo? Vivimos porque la Iglesia vive. Una vez silenciados los campanarios de las iglesias, todas las bocas humanas, deseosas de servir a la gloria de Dios, quedarán también reducidas al silencio. Vivimos y morimos con la Iglesia. Para vivir necesitamos aire que respirar, una atmósfera de piedad, sacrificio y aprecio de lo invisible como realidad superior. Ese aire y esa atmósfera solo existen por obra de la Iglesia. Sin ella, el hermetismo, toda la filosofía idealista, todo idealismo metafísico, quedarían ahogados en el utilitarismo, materialismo, industrialismo, tecnologismo, biologismo y psicologismo. Amigo desconocido, imagínate el mundo sin Iglesia, un mundo de fábricas, clubs, deportes, mítines políticos, universidades y artes exclusivamente consagradas a la utilidad o al recreo, un mundo donde en ninguna parte oyeras palabras de alabanza a la Santísima Trinidad o la bendición dada en su nombre. Imagínate un mundo donde nunca tus oídos pudieran percibir una voz humana que dijese: «Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos». O bien, la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un mundo sin alabanza a Dios ni bendición. En esa atmósfera psíquica, privada de ozono, vacua y fría, ¿crees que el hermetismo podría llegar a subsistir un día tan solo? Haz, pues, uso de la balanza de la justicia, y pesa las cosas con imparcialidad. Cuando lo hayas hecho, no podrás menos que decir: jamás se me vendrá a las mientes arrojar, de palabra o con actos, piedras contra la Iglesia, siendo ella la que posibilita, estimula y protege el esfuerzo humano en pro de la gloria de Dios. Y como el hermetismo es precisamente ese esfuerzo, y no puede por tanto existir sin la Iglesia, no nos queda a los herméticos más que una alternativa: o vivir como parásitos, ya que gracias a la Iglesia podemos vivir, si somos extraños u hostiles a la Iglesia, o vivir como amigos y fieles servidores suyos, si comprendemos la cuantía de nuestra deuda para con ella y hemos comenzado a amarla. Hora es ya de que el movimiento hermético concluya una paz real y cristiana con la Iglesia, de que deje de ser su hijo casi ilegítimo y llevar dentro de ella una vida semioculta, apenas tolerada, de que el hermetismo se convierta por fin en hijo adoptivo suyo, sino enteramente reconocido como legítimo. Para amar hay que ser dos. Es preciso renunciar a no pocas pretensiones, si esto ha de cumplirse. Pero cuando ambas partes tienen por único interés la gloria de Dios, es seguro que todos los obstáculos que se opongan a la auténtica paz se irán desvaneciendo como el humo. Partirá en humo la pretensión de ciertos herméticos de poseer autoridad para fundar pequeñas iglesias por cuenta propia, erigiendo altar contra altar y jerarquía contra jerarquía. Cual humo se disipará también la pretensión de ciertos teólogos de constituirse en tribunal supremo, sin instancia ulterior de apelación, para todo cuanto se refiere a los planos del mundo que está más allá de lo que perciben los 5 sentidos. La lección dada por Copérnico y Galileo a los teólogos
que se arrogaban la autoridad de Tribunal Supremo, y lo tocante al mundo sensible, puede aún repetirse en niveles superiores de ese mismo mundo, si el espíritu de tales jueces reincide en su soberbia. Sin duda, las facultades reveladas, y por tanto absolutas, de la salvación, han sido confiadas al magisterio de la Iglesia, que se apoya en la labor de interpretación, aclaración y presentación de los teólogos competentes. Mas el inmenso espacio abarcado por la obra de la salvación, el mundo físico, vital, psíquico y espiritual, su estructura, sus fuerzas, sus seres, sus relaciones recíprocas, sus transformaciones y la historia de las mismas, todos esos aspectos del macrocosmo y del microcosmo, así como muchísimos otros, no son campo del trabajo que han de realizar por la gloria de Dios cuantos no desean esconder en la tierra los talentos que les entregó el Maestro y convertirse en siervos útiles? Dirijámonos, por consiguiente, a la balanza de la justicia, que es al propio tiempo la balanza de la paz. Recurramos a ella, dediquémonos a ella, sirvámosla. Pondremos entonces en práctica la magia universal y eterna de la justicia, por el bien universal y general. Pues quien invoca la balanza de la justicia, quien la toma por método de entrenamiento práctico de su pensamiento, sentir y voluntad, ese es el aludido directamente por la bienaventuranza del Sermón de la Montaña. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5. Saciados, lo cual significa que se hará justicia. Seamos, pues, justos para con los teólogos, y ellos serán justos para con nosotros. Reconozcamos nuestros justos deberes para con la Iglesia, y ella reconocerá nuestros justos derechos. Entonces sobrevendrá la verdadera paz, es decir, la obra de la balanza de la justicia. Puesto que nos hemos internado por la vía del intelecto espiritual de la balanza de la justicia, todos los arcanos del tarot son en primer lugar, recordémoslo, ejercicios espirituales. Hemos de llegar hasta el final, lo que no sucedería si dejáramos de aplicar dicha balanza a nuestro pensamiento y nuestros corazones, en un terreno donde aún no existe la paz y donde la justicia queda por establecer. Es el terreno de las relaciones entre el hermetismo y la ciencia oficial. Así como es ya hora de que el hermetismo haga las paces con la Iglesia y ocupe en su seno el puesto que le corresponde en justicia, así también es hora de que concluya una verdadera paz con la Academia y encuentre en ella su justo lugar. Hasta el presente, el hermetismo solo viene siendo, a ojos de la Academia, un hijo ilegítimo, fruto del oscuro concubinato entre una religión infiel a su llamada y una ciencia infiel a la suya. En otras palabras, una dudosa alianza entre la falsa religiosidad y el falso espíritu científico. Los herméticos no son, en opinión de la Academia, sino una camarilla reclutada entre malos creyentes y malos científicos. Hagamos uso una vez más de la balanza de la justicia. ¿Tiene algún fundamento esa crítica? Sí lo tiene. Hay fundamento, porque tanto la Iglesia como la Academia se apoyan en los 3 sagrados votos de obediencia, pobreza y castidad. En tanto nosotros, los herméticos, nos comportamos como pontífices, sin los sacramentos ni la disciplina que implican, y como académicos, sin las pruebas y disciplina indispensables. No queremos obedecer ni a la disciplina religiosa ni a la científica, siendo así que la obediencia o disciplina constituye la base de la grandeza moral de la Iglesia y de la grandeza intelectual de la Academia. La ascética de la Academia entraña, además de la obediencia, a la autoridad de los hechos, reglas estrictas de prueba y colaboración, la castidad en forma de total sobriedad
y la pobreza, en forma de ignorancia postulada, como base de toda labor de investigación. Un auténtico sabio es un hombre objetivo, sobrio y abierto a cualquier experiencia o idea nueva. El hecho de que los verdaderos sabios sean tan escasos como los santos de la Iglesia no cambia en nada su carácter de representantes de la ciencia. De la misma manera, no son los enfermos de una familia quienes la representan, sino los miembros sanos. La auténtica ciencia es la disciplina de la objetividad, sobriedad y diligencia, o dicho en otros términos, la disciplina de los votos de obediencia, castidad y pobreza. En efecto, no se puede ser diligente si no se es pobre, ya que la riqueza va siempre acompañada de la indolencia. No se puede ser sobrio sin aborrecer todo lo que embriaga, en lo cual consiste la castidad. Y tampoco se puede ser objetivo sin obedecer a la experiencia y a las estrictas reglas de la investigación. Gracias a la práctica de estos 3 sagrados votos, la ciencia progresa de veras, avanza en dirección de la profundidad, es decir, en el terreno propio del hermetismo. En esta esfera de la profundidad, la ciencia ha hecho ya 3 grandes descubrimientos. Ha penetrado en lo profundo de la biología, hallando la ley de la evolución. Ha penetrado en lo profundo de la materia, encontrando en ella la energía pura. Ha osado penetrar en las profundidades psíquicas, descubriendo allí un mundo de conciencia oculta. Estos 3 grandes hallazgos de la ciencia, evolución, energía nuclear e inconsciente, han hecho de la misma una colaboradora, sino un rival del hermetismo, por haber entrado en el campo propio de este último, el de la profundidad. Así pues, el hermetismo comparte ahora con la ciencia su terreno hereditario. ¿La considerará como hermana o como rival? He aquí la cuestión básica. Todo depende de nuestra decisión, la de los herméticos, o de ponernos al servicio de la ciencia para explorar la región de las profundidades, o de rivalizar con ella. La decisión de servir implica y exige la renuncia al papel de representar una ciencia esotérica y sagrada distinta de la ciencia exotérica y profana. Se trata de abandonar el deseo de erigir cátedra contra cátedra, así como, respecto de la Iglesia, hay que renunciar al deseo de erigir altar contra altar. Al pretender convertirse en ciencia, cuerpo de doctrinas de validez general y objetivamente demostrables, el hermetismo no puede menos de ponerse en ridículo, ya que, siendo esencialmente esotérico, es decir, íntimo y personal, no tiene posibilidad alguna de asumir con esperanza de éxito el papel de una ciencia de validez general y demostrable para todo el mundo. El carácter esotérico del hermetismo y la validez general de la ciencia se excluyen mutuamente. No es posible ni conveniente presentar lo íntimo y personal, o sea, lo esotérico, como algo generalmente válido, es decir, científico. Sí, también yo sé con certeza absoluta que hay grandes verdades en el hermetismo, pero estas verdades no son científicas, no poseen validez general. Solo son válidas para personalidades aisladas, con la misma hambre y sed que yo, con mi mismo ideal, y también, quizá, con mis mismas reminiscencias de un pasado remoto. Solo son válidas para los miembros de mi familia, a quienes llamo mis amigos desconocidos, y a quienes van destinadas estas cartas. El hermetismo no es una ciencia que difiere de las demás ciencias o se opone a ellas. Tampoco es una religión. Es la unidad, en el fuero interno de la conciencia personal e íntima, entre la verdad revelada y la adquirida por el esfuerzo humano. Al constituir la síntesis íntima y personal para cada uno, entre religión y ciencia, no puede competir con ninguna de ambas.
el guión que une dos términos no tiene por función reemplazarlos. El verdadero hermético es, pues, quien se aplica a sí mismo la doble disciplina de la Iglesia y la academia. A la vez ora y piensa, y lo hace con el fervor y sinceridad de un hijo de la Iglesia en lo que toca a la oración, y con la disciplina y diligencia de un trabajador de la academia en lo que atañe al pensamiento. Ora et labora, ora y trabaja, es su fórmula, donde el et y representa el puesto legítimo del hermetismo. Este último es la puerta abierta entre el oratorio y el laboratorio. Es la puerta entre ambos, y no otro laboratorio u otro oratorio. Ora et labora, oratorio y laboratorio, reunidos en el fuero interno de la personalidad. ¿Qué es esto, a la postre, sino la aplicación de la balanza de la justicia? El hermetismo, entendido como balanza ora et labora, implica numerosos reajustes tocante a los hábitos de pensamiento que han venido arraigando entre los herméticos a partir de la segunda mitad del siglo XIX. He aquí un ejemplo que escojo a causa de su gran alcance espiritual. Los herméticos cristianos son unánimes en cuanto a la excelencia de la misión y persona de Jesucristo en la historia espiritual de la humanidad. Para ellos, Jesucristo es, con relación a los demás maestros espirituales de la humanidad, Krishna, Buda, Moisés, Orfeo, etc., como el Sol respecto a los planetas del mundo visible. En esto se distinguen de los teósofos modernos, de la escuela de Blavatsky y de la de los ocultistas y esotéricos orientalizantes, yoga, Vedanta, sofismo, Madhyadhyana, escuela de Gurdjieff, etc. Son, pues, cristianos por cuanto reconocen el carácter único de la encarnación divina en Jesucristo. Al mismo tiempo, se da entre los herméticos contemporáneos una tendencia muy acusada, si no predominante, a ocuparse más del Cristo cósmico o del Logos que de la persona humana del Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. Se considera más importante el aspecto divino y abstracto del Dios hombre que su aspecto humano y concreto. Recurramos, pues, de nuevo a la balanza de la justicia y pesemos la alternativa principio cósmico o personalidad concreta del Maestro. Veamos primero cuáles son los efectos y frutos en el terreno experimental de la aspiración al conocimiento del Logos y cuáles los del deseo de contacto con Jesucristo, el Maestro. Hay que hacer notar, ante todo, que el nuevo impulso espiritual manifestado en los apóstoles, mártires y santos, ese impulso llamado por nosotros cristianismo, no se funda en la revelación o el conocimiento del Logos cósmico, sino en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Quienes expulsaban demonios, curaban enfermos y resucitaban muertos, no lo hacían en nombre del Logos, sino en nombre de Jesús. Nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, la tierra y los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2. El contacto con la persona de Jesucristo liberó toda una corriente de milagros y conversiones, y así sucede también hoy. En cuanto al Logos cósmico, su idea, al principio del cristianismo, ni era nueva ni despertaba excesivo entusiasmo. Los herméticos helenísticos, por ejemplo, Poimandres, los estoicos y Filón de Alejandría, habían ya dicho de él casi todo lo que puede decirse en términos filosóficos, gnósticos y místicos. San Juan no se propuso, por consiguiente, enunciar en su Evangelio una nueva doctrina del Logos, sino dar testimonio del hecho de que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros.
No fue otro que Jesucristo, quien dio a la idea del Logos el calor y la vida que crearon el cristianismo vivo, calor y vida que no poseía la noción del Logos de los antiguos sabios, por genuina que fuese. Había luz en la antigua idea, pero le faltaba la magia. Así acontece también hoy. Philippe de Lyon, nacido en 1849 y muerto en 1905, el taumaturgo, atribuía todas sus curaciones milagrosas y demás prodigios al amigo. Yo no hago sino rezar por vosotros, eso es todo, decía. Aquel amigo era Jesucristo. Philippe de Lyon fue el maestro espiritual de Papus. Este tenía también otro maestro, un maestro intelectual, que era el marqués Saint-Yves d'Albedre, autor de Missions y de El Arqueómetro. Saint-Yves d'Albedre se había consagrado enteramente al esfuerzo de comprender y dar a comprender el Logos o Cristo cósmico. Al propio tiempo, Philippe de Lyon, el padre de los pobres, servía a la obra de Jesucristo, curando, consolando e iluminando a gentes de todas las clases sociales, desde la familia imperial rusa hasta los obreros de Lyon, haciéndose instrumento de Cristo. El primero acabó por inventar un instrumento intelectual, el arqueómetro, del que usaba para entender y expresar la lógica cósmica de la obra del Logos en la historia de la humanidad. El segundo hizo de sí mismo un instrumento de la magia divina de Jesucristo para servir al prójimo. Papus se encontró así entre dos maestros, entre el maestro del panlogismo y el de la magia divina. Se le brindaba la opción entre la vía del logismo de Fabre d'Olivet, Joanne Wronski y Saint-Yves d'Albedre, por una parte, y por otra, la vía de la magia divina, del contacto individual con Jesucristo, representada por Eliphas Levi, Philippe de Lyon y todos los santos cristianos. ¿Se decidió a escoger entre ambas vías? Sí y no. Sí, en el sentido de que comprendió lo superior de la magia del amor sobre la magia ceremonial, y la superioridad del contacto con el Maestro sobre toda cadena mágica y todo conocimiento teórico del Logos cósmico. No, por cuanto que en vez de volver la espalda a Saint-Yves d'Albedre y a su obra, siguió siendo fiel a este Maestro hasta su muerte, y aún mucho después, lo que le honra a los ojos de todos los hombres de corazón, mientras nos afligiría que hubiera actuado según el principio: se acabó la fiesta, olvidemos al santo. La actitud adoptada por Papus frente a las dos vías y a los dos maestros no sólo es humanamente noble, sino que revela algo más. Revela la fidelidad de Papus al hermetismo. El hermetismo, en efecto, es el hornillo de Atanor, instalado en la conciencia individual del hombre, donde el mercurio de la intelectualidad se transmuta en el oro de la espiritualidad. San Agustín actuó como hermético al transformar el platonismo en pensamiento cristiano. Santo Tomás de Aquino actuó también como hermético al hacer otro tanto con el aristotelismo. Entrambos administraron el sacramento del bautismo a la herencia intelectual de los griegos. Esto, precisamente, es lo que hizo o estuvo haciendo Papus con el panlogismo de Saint-Yves d'Albedre y sus predecesores, después de haber encontrado a su maestro espiritual, Philippe de Lyon. No fue, por su parte, ni componenda ni vacilación en tomar partido, sino esperanza, propia del hermético, de llegar a realizar la síntesis entre intelectualidad y espiritualidad. Papus acometió ese trabajo interior, cuyo comienzo es un desgarrador conflicto entre dos contrarios. No podemos decir con certeza si su esfuerzo se vio coronado con el éxito y hasta qué punto, ya que su muerte prematura nos privó de la posibilidad de ser testigos de los frutos de su madurez en la vida espiritual.
en cuanto a sus esfuerzos por servir de vínculo entre Philippe de Lyon y Saint-Yves d'Albedre, fracasaron, al menos en el fuero externo, pese al éxito indiscutible de Papus en empresas análogas respecto a muchas otras personas. En Papus tuvo principalmente su origen el numeroso grupo de intelectuales, ocultistas y médicos de que se rodeó Philippe de Lyon, mientras éste nunca halló gracia a los ojos de Saint-Yves d'Albedre, que no quiso verlo en Lyon ni invitarlo a su casa. Así, la obra de Papus quedó inacabada, cuando menos en el plano visible. Esta obra es la síntesis entre intelectualidad y espiritualidad, entre el logos cósmico y el logos hecho carne. En una palabra, la síntesis a que aspira el hermetismo cristiano como tal. El hermetismo cristiano es una tarea y no un dato histórico. Esto significa que no es cuestión en él de renacimientos del hermetismo, como en los siglos XII, XV, XVII y XIX, sino de su resurrección. Los renacimientos solo son reminiscencias del pasado que de vez en cuando surgen de las profundidades de las almas humanas, mientras resurrección denota llamada a la vida presente y venidera, a la realización de una misión futura, orientada a lo que en otros tiempos tuvo valor eterno, por la misma voz que llamó a Lázaro a su nueva existencia. La historia espiritual del cristianismo es la historia de las sucesivas resurrecciones de los valores del pasado, dignos de vivir eternamente. Es la historia de la magia del amor que resucita a los muertos. Así fue resucitado el platonismo y vivirá por siempre gracias al soplo vivificante de aquel que es la resurrección y la vida. Ego sum resurrectio et vita. Juan capítulo 11. Así también el aristotelismo tendrá parte en la vida eterna, y así finalmente vivirá a su vez el hermetismo hasta el fin del mundo, y quizá todavía después. Moisés y los profetas viven y nunca morirán, pues se han ganado su puesto en la constelación eterna del Verbo, de la resurrección y la vida. Los poemas y cantos mágicos de Orfeo serán resucitados y vivirán por toda la eternidad como color y sonido del Verbo de la resurrección y la vida. La magia de los magos de Zoroastro será resucitada y vivirá como eterno empeño humano en alcanzar la luz y la vida. Las verdades reveladas de Krishna se agregarán al cortejo de quienes vuelven a ser llamados a la vida eterna. Las antiguas revelaciones cósmicas de los rishis revivirán y despertarán de nuevo en la humanidad el sentido del azul, el blanco y el dorado. Todas esas almas de la historia espiritual del género humano serán resucitadas, es decir, llamadas a unirse a la obra del Verbo hecho carne, muerto y resucitado, para que se cumpla la verdad de su promesa. He venido a fin de que nada se pierda y todo tenga vida eterna. Juan capítulo 6. Así pues, también el hermetismo está llamado a vivir, y no sólo como reminiscencia, sino como resucitado. Esta resurrección tendrá lugar cuando los que le siguen siendo fieles, aquellos en quienes permanecen vivas las reminiscencias de su pasado, hayan comprendido la verdad de que el hombre es la clave del mundo. Jesucristo es la clave del hombre y del mundo. El mundo, tal como fue antes de la caída y será después de su reintegración, es el Verbo. El Verbo es Jesucristo. Y por último, Jesucristo revela a Dios Padre, que trasciende al mundo y al hombre. Por Jesucristo se llega al Verbo o Logos. Por el Verbo o Logos se comprende el mundo. Y por el Verbo y el mundo, cuya unidad es el Espíritu Santo, se llega al conocimiento eternamente creciente del Padre. He ahí una de las lecciones de la balanza de la justicia, considerada como ejercicio espiritual.
puede también darnos otras muchas, por ejemplo sobre el problema del karma o ley del equilibrio en la historia de la humanidad y de la individualidad humana, el de las relaciones entre fatalidad, histórica, biológica, astrológica, libertad y providencia, el de las tres espadas, la del querubín del paraíso, la del arcángel Miguel y la del ángel del Apocalipsis, o problema de la sanción en la obra de la justicia cósmica, el problema, finalmente, de la ogdoada u octonario gnóstico. Todos estos problemas merecen, no cabe duda, ser tratados bajo el título, o mejor por medio, de la balanza de la justicia. Lo merecen y deberían ser tratados así. Bien lo sé yo, mas tengo que renunciar a ello, pues no voy a ponerme a escribir un volumen entero sobre el octavo arcano únicamente, o 22 volúmenes sobre los 22 arcanos del tarot. Solo me he propuesto redactar cartas sobre estos arcanos, y una carta no debe convertirse en libro. De ahí que tenga que renunciar a muchas, sí, a la mayoría de las cosas que desearía poner por escrito. Me atrevo a esperar con todo que el método del empleo de la balanza de la justicia, que solo quería ilustrar en esta carta, goce de una simpática y activa acogida, y que tú, querido amigo desconocido, lo apliques al enfocar los problemas no tratados aquí. Cuando lo hagas, tendrás quizá no solo la alegría de descubrir nuevas luces, sino también la de respirar ese aire de honradez y valor moral que se desprende de una justicia ecuánime. Tal vez adquieras, además, la experiencia que te permita responder a la pregunta planteada al final de la carta precedente. ¿Cuál es la octava fuerza que equilibra las 7 fuerzas del cuerpo astral? Precisamente, esa octava fuerza es la que actúa cuando pesamos y juzgamos las cosas en el fuero interno de nuestra conciencia, por medio de la balanza de la justicia. Es el octavo planeta, o factor ignoto, del que tantos otros dependen en la interpretación de un clásico horóscopo astrológico con los 7 planetas, y en la de la tradicional fórmula caracterológica de la composición y proporciones del organismo psíquico o carácter. Ya se trate de un horóscopo astrológico o de una fórmula caracterológica, hay siempre una X a la que subordina el empleo de los datos astrológicos o caracterológicos. Es el factor del libre albedrío, subyacente a la regla de la astrología tradicional. Astra inclinant, non necessitant. Los astros inclinan, no obligan. La misma regla es válida para la astrología microcósmica o caracterológica. También aquí el libre albedrío es el factor indeterminable, que no permite predecir con certeza la decisión que un hombre de carácter bien definido tomará en tales o cuales circunstancias. No es el carácter, en efecto, lo que constituye la fuente del juicio y de la opción consciente, sino esa fuerza en nosotros que pesa y juzga, sirviéndose de la balanza de la justicia. La libertad es un hecho que uno experimenta cuando juzga, no con su temperamento, cuerpo etéreo, ni con su carácter, cuerpo astral, sino con la balanza de la justicia, o dicho de otro modo, la conciencia. Esta palabra, conciencia, encierra la idea de balanza, puesto que implica saber con, o saber juntamente, es decir, disponer de datos provenientes de los 2 platillos que cuelgan de los extremos del ástil de la balanza. La conciencia no es ni producto ni función del carácter, está por encima de él. Y aquí, solo aquí, comienza y se sitúa la zona de la libertad. No se es libre cuando se juzga y actúa según el propio carácter o temperamento, sino cuando se juzga y actúa según la balanza de la justicia, o sea, la conciencia. Sin embargo, la justicia, la práctica de la balanza, solo es el punto de partida de un largo caminar de la conciencia,
y por tanto del crecimiento de la libertad. El arcano siguiente, el ermitaño, nos invita al esfuerzo meditativo dedicado al camino de la conciencia. Fin de la meditación octava. La justicia, el arcano del equilibrio.